Para nadie es un secreto que los efectos y consecuencias mayores del siglo XX se evidencian más que todo en la parte económica y en la globalización. Además, se sigue viendo aún muy remarcada la diferencia entre ricos y pobres, que en esta época del siglo XX hubiera venido siendo los gobernantes y el proletariado. Además, la globalización ha generado una sobreproducción excesiva, lo que ha ocasionado unos daños terribles al medio ambiente. Actividades como la deforestación, la pesca excesiva y el agotamiento y uso de recursos en el siglo XX está generando graves problemas en el siglo XXI. Además, la industrialización de los países y el reemplazo de mano de obra por máquinas ha generado un drástico descenso de la población campesina, hasta el punto que se podría decir que actualmente ya no hay países 100% campesinos. Esto se sustenta en el crecimiento de los centros urbanos. Y además a los países, a pesar del crecimiento económico desenfrenado, se le hace cada vez más difícil ofrecerle trabajo a estas personas que por lo general no tienen un nivel de estudios muy alto y hace que aumente el trabajo informal, como se puede evidenciar en Colombia. Además, quien tiene el conocimiento en esta época tiene el poder, porque las personas que tienen un nivel de estudios avanzado y saben sacarle fruto a este, pueden hacer cada vez más plata, pero para estudiar se necesita un capital, y esto es lo que va haciendo a los ricos cada vez más ricos. Además, esta apertura económica generó, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, generó una economía libre donde reinó el capitalismo, derribó las barreras arancelarias y de impuestos, lo que hizo que los países desarrollados se aprovecharan altamente de los que están en vía, utilizando sus recursos y su mano de obra barata. Además, estos países en vía de desarrollo están importando mucho de los países potencia, lo cual los hace dependientes. De ahí surgió el neoliberalismo, que trajo más malas consecuencias a los países en desventaja, como desigualdad económica, inestabilidad económica, por las fluctuaciones del dólar y demás, y el debilitamiento de los gobiernos, ya que estos no podían intervenir en la economía. Bueno, en conclusión, la globalización le ha abierto muchas puertas al mundo y le ha facilitado variedad de bienes y servicios a la población, pero ¿a qué costo? Los que mayormente han aprovechado esto son los países potencia, ya que se han vuelto cada vez más ricos a los países que están en vía de desarrollo, y se ha acentuado la desigualdad, haciendo que la igualdad entre países sea un abismo cada vez más grande y la igualdad esté lejos de ser justa y equitativa. Gracias. Aparte de la economía, debemos ver lo que generó todos esos movimientos ideológicos y que claramente trajeron nuevas políticas al siglo XXI. Tenemos el momento donde se crea la Organización de las Naciones Unidas después de las guerras mundiales, lo cual fue algo positivo, ya que esta alianza garantiza el cumplimiento de normas y evita una guerra. Pero siendo realistas, muchos países pasan estas normas por alto y no las cumplen al pie de la letra o las incumplen bajo cuerda, o sea, no lo reportan. En un nivel de relaciones internacionales, vemos que se pudo mermar un poco la rivalidad y conflictos bélicos e ideológicos entre varios países, gracias a la cantidad de tratados que se comenzaron a crear a partir de los conflictos que iban ocurriendo en el siglo XX. Todo esto podría decir que genera menos conflictos en el siglo XXI, pero claramente siempre van a quedar ciertos roces y podría decirse que estos tratados políticos no terminan totalmente la rivalidad de los países, sino que pues siempre va a haber como cosas en conflicto, lo cual pues nos trae ahora al siglo XXI, que principalmente, o uno de los principales temas,
es la parte de la economía mundial y todos los tratados de libre comercio que se han ido creando. Y por último tenemos nuevas ideologías que aunque suelen mostrarnos que el pueblo ya se puede empoderar un poco en cuanto a las decisiones nacionales y todo lo que ocurre en el país, no siempre es así, ya que detrás de esto muchos gobernantes realizan actos de corrupción o donde pues claramente esto va a afectar al pueblo y asimismo toman decisiones importantes que pues obviamente van a afectar todo lo que ocurre en el entorno de varios países o en el entorno mundial. Todo esto por la misma corrupción. Por alguna razón, las personas de todos modos siguen escogiendo dichos gobernantes, ya que muchos tienen una ideología de que estamos destinados simplemente a repetir nuestra historia y que siempre vamos a estar lidiando con los mismos gobernantes corruptos y que no hay una salida de esto. Y claramente esto afecta a las partes sociales que vamos a ver a continuación. En el ámbito social, el siglo XX dejó varios cambios y consecuencias que aún podemos ver en el siglo XXI. Una de estas es el papel de la mujer en la sociedad. En el siglo XX, al inicio, todavía se consideraba a las mujeres solamente como amas de casa, listas para criar a los niños y para nada más. Sin embargo, gracias a todo lo que pasó en las guerras, las mujeres, ahora en la actualidad, podemos desempeñar roles ya basados en trabajos que contribuyen más allá. También podemos ver cómo la misma globalización ha cambiado la identidad de muchas personas en otros países. Lo podemos ver reflejado en cómo Estados Unidos transmite su cultura a otros países como Colombia, y Colombia cómo los adapta, adaptando también su lengua y sus formas de actuar. También podemos ver cómo el movimiento contra el apartheid cambió la relación que había entre blancos y negros. Sin embargo, en algunas zonas del mundo todavía se sigue viendo el rencor que había entre ellos. Gracias al caos y la violencia producida en el siglo pasado, en este siglo, el siglo XXI, los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de la vida, ya que le dan el valor necesario al hombre para existir correctamente.